Se supone que lo tiene que coger la Río Segura para llevarse a Tenerife. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío. Están escuchando el sonido de un rescate. Es la confusión registrada ayer entre dos equipos de salvamento marítimo y uno de la Guardia Civil para decidir quién se hacía cargo del cayuco localizado al sur de Gran Canaria en la noche de este domingo. La grabación muestra la situación de estrés y la tensión que viven los servicios de rescate a diario con la llegada de embarcaciones a nuestras costas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Los profesionales que se dedican, de hecho, a salvar vidas están desbordados en muchas ocasiones. Estos audios son un buen ejemplo de esa rutina. Esta vez esa travesía ha tenido un final feliz porque ese cayuco llegó finalmente a tierra. Así es, Paco, y los aproximadamente 42 inmigrantes que viajaban a bordo arribaron al puerto de los Cristianos en la isla de Tenerife esta misma mañana. Al final fue una embarcación de la Guardia Civil la encargada, Isiar Pérez, de llevarlos a puerto. Más de 40 migrantes fueron trasladados por el buque Río Segura de la Guardia Civil hasta este puerto de los Cristianos. Llegaban sobre las 10 de la mañana y después de ser rescatados por salvamento marítimo a más de 8 millas del sur de Gran Canaria. Ahora se les practica las pruebas PCR a fin de evaluar cuál es su estado de salud. El presidente de Canarias ha hablado hoy de la situación de la pandemia y de este dato que están viendo. 54 es la incidencia del coronavirus cada 100.000 habitantes ahora mismo. En otras palabras, es lo que marca que un país como Alemania, por ejemplo, abra o no sus rutas turísticas con Canarias. Alemania está pidiendo ahora mismo que sean 50 casos por cada 100.000 habitantes. Canarias tiene en estos momentos 54 positivos por 100.000 habitantes. Esto es un muy buen dato cuando hemos estado en más de 100. Seguimos muy pendientes de Madrid porque allí el mismo día que entran en vigor nuevas restricciones para 37 zonas de la comunidad, se ha producido un primer acercamiento de posturas entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la comunidad tras muchos meses de desencuentros. Silvia Mascareño, ¿qué han acordado? Pues tras 2 horas de reunión y una rueda de prensa conjunta, Ayuso y Sánchez aparcan sus diferencias y acuerdan crear un grupo de trabajo que por ahora solo pondrá sobre la mesa recomendaciones, no medidas concretas. Y es que dice Pedro Sánchez que ha venido a la Puerta del Sol no a tutelar a nadie, solo a cooperar. Espera que las limitaciones que han entrado hoy en vigor den sus frutos, pero que si no es así, no descarta ningún escenario. Y aquí en las islas, menos de una semana después de que se reanudaran las clases, 2 positivos han obligado a poner en cuarentena 2 clases en 2 centros distintos de la isla de Tenerife. Eso es, además se trata del aula del colegio, una de las aulas del colegio Echedei de Ofra, otra del centro San Miguel. En los 2 casos se ha activado el protocolo sanitario y los alumnos se mantendrán aislados en sus casas durante 14 días, como manda el protocolo. Y continúan las reacciones al botellón disuelto por la policía en el Parque de las Mesas en Tenerife. Participaban 40 jóvenes que fueron identificados y se enfrentan a posibles sanciones. Este tipo de infracciones se repite a pesar de las medidas impuestas contra el coronavirus. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Hay 30.000 canarias y canarios que lo padecen. Las asociaciones que trabajan con los enfermos recuerdan que aquí aún hay pocas plazas residenciales para estos pacientes específicos y piden más ayuda. Son imágenes de la playa de Puerto Rico en Gran Canaria. El pasado fin de semana, allí un motorista acuático sembró el desconcierto y el miedo entre los bañistas al dirigirse a la orilla y derrapar con su moto. La Guardia Civil le ha interpuesto 46 denuncias administrativas. Y llega a los tribunales el presunto fraude de Islas Airways. La aerolínea cuenta de los billetes de residente. Vean al presidente de la aerolínea cuando entraba al juzgado. Con tranquilidad. Ya era hora también. Justicia es lo que espero. Yo como creo en la justicia, espero justicia. Estas son las palabras de Miguel Concepción a su llegada al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Pedía justicia. Pocos minutos después, en el interior de la sala y ante el magistrado, admitía los hechos, los reconocía. Esto supone una rebaja de los 4 años iniciales que pedía la Fiscalía de cárcel a 12 meses. También reduce la responsabilidad de sus hijas y además evitan que por aquí pasen estos días testigos.
Otro juicio importante, el que empieza hoy en la audiencia de Las Palmas contra un hombre acusado de haber asesinado en Telde a su novia Llurena López. Armitxe Díaz piden para él entre 22 y 25 años de cárcel. Sí, esas son las penas que piden la Fiscalía y las abogadas de las acusaciones. Consideran que el autor confeso del crimen mató a Llurena como un acto de dominación porque no respetaba la decisión de ella de terminar definitivamente con la relación. Sin embargo, la defensa considera que la muerte se produce al calor de una discusión puntual, que no había amenazas previas, por lo que solicita 15 años por un delito de homicidio. Es verdad que la maté, sí, y provoqué la muerte, pero jamás vivió ni controlada, ni que le escuchaba por las conversaciones. Ella siempre jugaba la gana. El tiempo en las próximas horas, más sol que nubes, o sea que más calor. Shaila Falcó. Sí, todavía mañana en las islas occidentales las temperaturas máximas rondarán los 30 grados, 32 en Tenerife, y en las orientales podrían alcanzar los 34. Tendremos más sol que nubes, nos acompañará una ligera calima en altura y el estado del mar mejorará notablemente. Luego les ampliamos cómo se despide de las islas el verano astronómico. Tengo la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Lo suelto? Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevarse a Tenerife. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Yo estoy jugando con vidas en la banda, tía. Audios, luego escuchamos más de ese rescate anoche de un cayuco interceptado cerca de Gran Canaria y conducido finalmente al puerto de los Cristianos en el sur de Tenerife. Con ese asunto empezamos porque estos audios son esa rutina de quienes salvan muchas vidas en alta mar. Su trabajo, el de salvamento marítimo, también la Guardia Civil, es ese, pero conviene también que sepamos el estrés y a veces la saturación que sufren estos profesionales, y los audios nos van a ayudar a entender la intrahistoria que hay en un rescate, lo que pasa y casi nunca vemos. Así es, y además el cruce de audios refleja precisamente esta tensión del momento. Lo vamos a ver enseguida en orden cronológico tal y como ocurrió, pero lo importante es que los ocupantes del cayuco rescatado Itziar Pérez ya han desembarcado. Más de 40 migrantes llegaban sobre las 10 de la mañana hasta este puerto de los Cristianos en el municipio de Arona, al sur de Tenerife, después de que una embarcación privada avistara un cayuco a 8 millas del sur de Gran Canaria. En un primer momento, Salvamar fue a su rescate, incluso estaban listos para trasladarlos hasta el puerto de Arguineguín. Sin embargo, a última hora se decidió que fuera la Guardia Civil a través del buque Río Segura quienes los transportasen hasta el puerto de los Cristianos, ya que afirman hay problemas de saturación en el muelle Gran Canario. Una vez llegaron aquí, se bajaron de forma escalonada en grupos de 10 para garantizar todas las medidas de seguridad pertinentes y se evaluó su estado de salud. Además, se les practicará las PCR a fin de detectar cualquier caso sospechoso de coronavirus. La Salvamar Mencalinán partía de Arguineguín poco antes de las 8 de la tarde. Tras media hora de travesía localizaban la embarcación, un cayuco a 8 millas al sur de Gran Canaria. Comienza entonces un diálogo a 3 bandas entre el Centro de Control de Salvamento, la Salvamar y una patrullera de la Guardia Civil. Nos han dicho del CSRC que va a ser la Río Segura quien los coja, cambio, los lleva para Tenerife. Arreglos, tengo la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Lo suelto? ¿Cómo me dicen esto si tengo esto aquí a la banda ahora, Dios mío? Río Segura, Mencalinán. Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros. Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencalinán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. Desde Salvamento insisten, tienen órdenes del Centro de Control Regional de Canarias para que la Salvamar detenga el rescate y esperen a la llegada de la Guardia Civil. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Y hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío. Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay donde atracarlo. Desde SEAR piden que los rescates se realicen por cuerpos civiles y no se retrasen debido al peligro que conlleva. La Guardia Civil asegura que se trata de un procedimiento rutinario y que el desvío se debe a condicionantes externos. Desde Salvamento Marítimo y Delegación del Gobierno no han querido hacer declaraciones.
Precisamente la llegada de inmigrantes ha estado sobre la mesa de la reunión mantenida esta mañana entre el presidente de Canarias y el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Eso es, habló de ese asunto mucho, pero también en ese encuentro se ha hablado de este dato que van a ver enseguida. Es el de la incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días de coronavirus. 54 casos por 100.000 habitantes es ahora mismo la situación de Canarias. Para entendernos, es lo que permite que un país como Alemania reabra rutas turísticas con el archipiélago. Estamos muy cerquita. Alemania está pidiendo ahora mismo 50 casos cada 100.000 habitantes para considerar seguro el destino y que vuelvan los aviones con turistas. La vuelta del turismo alemán depende de una cifra, 50 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, y las islas, con una tendencia a la baja en la incidencia acumulada de las últimas semanas, se acerca a ella. Canarias tiene en estos momentos 54 positivos por 100.000 habitantes. Esto es un muy buen dato cuando hemos estado en más de 100. Pero no hay que bajar la guardia. Es una de las conclusiones de la reunión mantenida este lunes entre Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. A Antonio Morales le preocupa también la falta de control en puertos y aeropuertos. Habría que extremar las precauciones en los aeropuertos, con comunidades como Madrid, La Rioja o Navarra, y yo creo que también con los puertos. Yo creo que no se están efectuando controles suficientes. La llegada de migrantes a Gran Canaria también centró parte del encuentro. Según Morales, falta perfección en la vigilancia. El CIBE no está funcionando en una zona importante de la isla y en una zona de sombra, y cubre apenas un 68% del espacio de nuestro mar territorial. También en el conjunto del país hay otras instalaciones que pueden perfectamente albergar la llegada de inmigrantes. Deben producirse esas derivaciones junto a las repatriaciones y al trato digno a las personas que llegan en cayucos y pateras. Morales también trasladó el deseo de los cabildos de participar con proyectos propios en el plan de reactivación económica que las islas harán llegar a Madrid. Vamos con esos datos del COVID-19 aquí en Canarias para hacernos una idea de cómo está la situación. 179 son los positivos que hemos acumulado en la última actualización, 5 positivos menos que el sábado. 214 personas han muerto de coronavirus en todo lo que dura la pandemia o con cuadros médicos agravados por el virus. Aunque la mayoría de casos se recuperan en cuarentena en sus casas, hospitalizados hay 205 en planta y 56 en la UCI, los más graves. El total de casos suman ya esos 6.868 que se reparten como están viendo. Gran Canaria acumula 4.833 positivos, Tenerife 1.542. Le siguen ya de mayor a menor en número de positivos Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Vamos a ver la situación en el resto de España. Ahí tenemos Madrid, sigue a la cabeza en número de casos, 187.045, seguida de Cataluña, de Andalucía y de País Vasco. Ya se han realizado más de 5.800.000 PCRs en todo el territorio peninsular. Preocupan mucho los datos allí y va a ser nuestra siguiente parada de directo, Madrid, para conocer cuál es la situación. Ya lo ven, todas las miradas están pendientes de Madrid, donde los datos siguen siendo preocupantes. Saben que hoy han entrado en vigor nuevas restricciones de movilidad para 37 áreas sanitarias de esta comunidad, y esto coincide además con la primera aproximación de posturas entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la comunidad, tras muchos meses de diferencias. Silvia Mascareño, ¿qué han acordado Sánchez y Ayuso? Pues como decías, primero una tregua política después de meses de desencuentros, sobre todo a través de los medios de comunicación, y después la creación de un grupo de trabajo que se reunirá por primera vez esta misma tarde y que pondrá sobre la mesa recomendaciones, que no medidas de obligado cumplimiento, porque la última palabra la tendrá la Comunidad de Madrid en virtud de sus competencias autonómicas. Y es que dice Pedro Sánchez que ha venido aquí a la Puerta del Sol no a imponer jerarquía ni a tutelar a nadie, tan solo a ayudar a salvar vidas, y en esa línea espera que esas restricciones que afectan a partir de hoy a 850.000 personas den sus frutos, pero que si no lo hacen no hay que descartar ningún otro escenario. Recuerda Pedro Sánchez que ya ofreció a todos los presidentes autonómicos la solicitud del estado de alarma si creían que era necesario. Tensión en Madrid, así recibían los ciudadanos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el primer día en el que comienzan las restricciones de movilidad en 37 regiones madrileñas.
Mostrando unidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó cuál será la estrategia. Un grupo de trabajo conjunto COVID-19 entre ambas administraciones. Con más de 850.000 personas afectadas por estas nuevas medidas de confinamiento, Sánchez anunció algunas de las aportaciones del Ejecutivo. Medios de rastreo adicionales, medios de desinfección, medios logísticos, medios sanitarios, medios de reforzamiento de la capacidad hospitalaria. Tras las manifestaciones de ayer en varios barrios de Madrid, Díaz Ayuso dejó claro el objetivo. Y hacer este plan específico para 37 zonas sobre las que vamos a intensificar la protección sanitaria. Se trata, sobre todo, de salvar vidas. Mientras tanto, solo se podrán realizar desplazamientos imprescindibles, reuniones de hasta 6 personas y un aforo del 50%. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz. Es la campaña Yo me vacuno. Este año marco la diferencia que pone en marcha desde hoy el Ministerio de Sanidad para protegernos de la gripe. Este otoño-invierno el virus coincidirá por primera vez con la COVID-19. Por eso no solo han adelantado la vacunación a la primera quincena de octubre, sino que se ha realizado una compra extraordinaria de 5 millones de dosis para las comunidades autónomas. Uno de los objetivos es evitar la sobrecarga del sistema asistencial y las complicaciones en grupos de riesgo como mayores, embarazadas y personal sanitario. Ay, gracias, Lola. Ratita, si te molesta o te... El curso, como ya saben, ya está en marcha. No será el único ni el último caso. La Consejería de Sanidad del Gobierno ha confirmado 2 positivos COVID-19 en 2 centros distintos, centros escolares, ambos de Tenerife. Se trata del colegio Echeide-1 en Tenerife, como decimos, y del centro infantil y primaria San Miguel. Los alumnos de las clases en las que aparecieron los positivos se encuentran en cuarentena. Eva Trujillo, ¿cuál es el protocolo activado? Sí, pues el protocolo marca que durante los próximos 14 días estas 2 clases de 2 colegios distintos van a permanecer en cuarentena en sus domicilios, seguirán con la formación online y tendrán que esperar a que les realicen las pruebas PCR hasta en 2 ocasiones antes de volver a las aulas. Hablamos, como bien dices, del colegio Echeide-1 en Ofra. Son 20 los alumnos que están en cuarentena de primero de la ESO y también del CEIP San Miguel en el sur de la isla. Ahí son 15 los alumnos de segundo de primaria. Un aislamiento que se produce por precaución, ya que si todos ellos han mantenido las distancias de seguridad y han usado la mascarilla, no tendría por qué producirse otro positivo. En estos momentos es el área de salud pública de la Consejería de Sanidad quien se hace cargo del control de todos ellos. Y por varios motivos hay quien todavía no ha podido volver a clase. La demolición del edificio de los maestros en Santa Cruz de la Palma sigue impidiendo la vuelta a las aulas de los escolares del CEIP José Pérez Vidal. Ha pasado una semana desde que comenzó el curso y los padres, las madres, reclaman una solución ya. La demolición del edificio de viviendas de los maestros se ha prolongado durante el fin de semana para posibilitar la apertura del centro, pero a día de hoy aún son varios los alumnos que no han podido regresar a clase. Según está establecido en el protocolo COVID, en el sector 2 del cole, todo lo que es la planta baja, que es la zona anexa. Aparte, se han visto perjudicados los alumnos del sector 1 que necesitaban la disponibilidad del servicio de comedor y acogida temprana, porque ese servicio se presta en zonas que están justo anexas a donde se está desarrollando el derribo, la obra. Con el edificio ya derruido, ahora se centran en las labores de desescombro, por lo que se prevé que la entrada al centro de estos alumnos aún se prolongue una semana más. La idea es que eso no va a perjudicar mucho la vuelta al cole de los niños y que podría ser compatible, pero a nosotros nos genera cierta duda, porque pues quieras que no, aunque ellos comenten que van a regar la zona, pues tenemos miedo de que realmente sí moleste. Son los escolares del sector 2 los más afectados, aunque este problema se traslada a casa, donde hay familias con los más pequeños acudiendo al centro y los más grandes en casa. El ayuntamiento trabaja ya en dar solución. En la mañana de hoy hemos estado concretando cómo se van a llevar a cabo esos trabajos en los próximos días y la posible influencia que pueda tener en el alumnado. En este caso ya no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de otro tipo de molestias, como pueden ser los ruidos, como puede ser el polvo, y que lógicamente a lo largo de la mañana pues se determinará si es viable o no dar comienzo a las clases en estas circunstancias. Seguiremos muy pendientes a las decisiones que se tomen los próximos días.
Y el Gobierno y las universidades canarias dan luz verde a la formación de nuevos gestores de la innovación. Hoy ambas instituciones han presentado en la Universidad de La Laguna el programa de cursos tanto de innovación, transformación digital, transferencia de conocimiento y gestión del cambio, a los que podrán optar unas 400 personas. La formación es gratuita y además ofrece la posibilidad de realizar prácticas remuneradas. Este año, y como novedad, los cursos serán online por motivo de la pandemia. Hablamos de interiorizar lo nuevo, ¿no? ¿En qué consiste eso? Pues utilizar todo este conocimiento que se genera para trasladarlo a nuestro día a día, para hacer que nuestras empresas, nuestras instituciones sean más eficientes y más eficaces. Con este programa cumplimos además dos grandes líneas del pacto y del plan de reactivación social y económica, la que tiene que ver con la formación, con la recapacitación de las personas desempleadas, en este caso egresadas de la universidad, a la hora de que puedan participar de esta transformación. Y el Hospital General de La Palma pone en marcha la nueva consulta de oncología radioterápica. La nueva consulta se va a prestar en horario de mañana, también de tarde. Se prevé que atienda a una media de 15 pacientes al día. Especialistas del Hospital Universitario de la Candelaria atenderán cada semana a los pacientes de primera consulta y los de seguimiento o de post-tratamiento. Además, se va a coordinar con los distintos especialistas del centro ese seguimiento de los pacientes que pueden llevar tratamiento con radioterapia. Es un paso de calidad más en esa atención a los pacientes oncológicos que facilita la proximidad y evita sobre todo el traslado a otras islas, especialmente ahora en plena pandemia. Intentamos facilitarle el acceso a los pacientes oncológicos para que puedan acudir a primera consulta y consulta de sucesivos. El tratamiento de radioterapia oncológica se sigue dando en Tenerife, en el Hospital Universitario de Canarias, pero la buena noticia es que podemos dar la primera consulta y la consulta de sucesivos, y así también facilitamos el acceso y también disminuimos la derivación de estos pacientes a la isla de Tenerife. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está ahora mismo inmersa en una investigación, es pionera en toda España y trata además de determinar qué personas pueden tener más riesgos de contraer coronavirus, COVID-19 y sobre todo, importante también, de cómo prevenirlo. Nosotros hemos hablado con la persona que lidera esta investigación, que además comenzó mucho antes de que llegara la pandemia. Les advertimos que por eso los van a ver trabajar sin mascarillas, porque las imágenes fueron grabadas cuando comenzaron este estudio. En la mayoría de los casos el coronavirus entra en nuestro cuerpo por el aparato respiratorio, pero luego pasa a la sangre y se extiende por el organismo, atacando a una proteína, la AC2, que está presente en muchas células como las del músculo esquelético. Si uno no tiene proteína receptora, no tendría COVID. Es una proteína que es beneficioso, curiosamente, que esté elevada, ¿vale? Sobre todo en el pulmón. Pero lo que ocurre es que si uno tiene mucha de esta proteína, pues podría ser que eso facilitara el desarrollo de COVID. Si el virus entra en la vía respiratoria y la mayoría de las células con las que choca, por así decirlo, no tienen proteína receptora, el virus no puede entrar en la célula y al cabo de un rato puede desaparecer. Para realizar esta investigación, este equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado biopsias musculares de más de 200 personas. Y dentro de poco enviaremos ya el primer artículo científico sobre esto. También tratan de determinar si la obesidad se asocia a una mayor cantidad de esta proteína o si distintos tipos de ejercicio físico influyen en su aumento o disminución. En los últimos 5 meses todo el equipo ha estado trabajando sin descanso. Lo más importante que nos puede pasar con el COVID es tener vacunas. Nuestro trabajo es un granito de arena, una pequeña contribución a un mejor conocimiento y a poder desarrollar estrategias de prevención más eficaces. En definitiva, buscan respuestas a qué hay que hacer para disminuir el riesgo al contagio. Una investigación que podría aplicarse no solamente aquí en España, también en el resto del mundo. Y a eso vamos, los datos a nivel global. 31 millones de casos ahora mismo, hay 21.300.000 altas personas que han superado la enfermedad y la cifra más negativa, alcanzándose ya casi el millón, 961.000 fallecidos de COVID-19 en todo el planeta. A estas alturas, Estados Unidos sigue liderando las cifras, pero también preocupa al Reino Unido. El gobierno británico ha endurecido las sanciones y no descarta medidas más drásticas.
El gobierno británico no descarta un nuevo confinamiento. Podría ser cuestión de días que en Reino Unido se decretará. Se han endurecido las multas y el ministro de Salud espera que se cumplan las normas. Si todo el mundo sigue las reglas, entonces podremos evitar más bloqueos nacionales, pero por supuesto tenemos que estar preparados para asumir acción si es lo que necesitamos. Mientras el gobierno de Boris Johnson registra 4.000 contagios diarios, en la India se han alcanzado en las últimas horas los 5,4 millones de positivos y ya son 86.000 las personas que han fallecido en el país. Descontrolada también está la situación en Argentina. ¿Y qué más? Quédate en tu casa, aburrite. 10 segundos en la calle, como poner una pistola cargada en el pecho. Siguen las restricciones, pero siguen aumentando el número de contagios. El promedio diario de casos en los últimos 7 días, ese número es de 11.074 y la tasa de incidencia en Argentina es de 1.326 casos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, por su parte, roza ya los 200.000 fallecidos por la COVID-19. California es el estado con más positivos, pero sigue siendo Nueva York el lugar con más muertos. 33.017 personas han perdido la vida por esta enfermedad. Los bancos de alimentos aquí en Canarias están sufriendo los efectos colaterales de este coronavirus, pero viene por parte de su plantilla, de voluntarios. La mayoría son personas de edad, perfiles que son de riesgo, que ahora tienen que quedarse en casa para cuidarse. Cuando más ayuda se necesitan, precisamente ahora, es cuando menos voluntarios tiene la ONG para atenderlas. Muchos de los voluntarios del Banco de Alimentos de Las Palmas llevan meses escuchando de sus familiares esta frase. Papá, quédate en casa. La mayoría de los voluntarios del Banco de Alimentos somos gente de edad de riesgo. Y eso ha mermado el número de voluntarios que durante estos últimos meses han suplido trabajadores en ERTE y estudiantes. Afortunadamente, ya le digo, hemos tenido esos refuerzos que nos vinieron de maravilla. Pero la progresiva vuelta a la normalidad y el inicio de las clases ha dejado a la ONG con lo justo y en el peor momento. Hay mucha gente que no cobra el ERTE, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, sobre todo en la zona sur. De estar con unas 15.000 personas hace 3 meses, estamos ahora atendiendo a casi 28.000. Piden a toda la sociedad ayuda, como la que presta Laura, de familia numerosa y en el paro. Llevo 3 años en el Banco de Alimentos y así ayudo a la gente que están como yo, que son muchísimas. Yo siempre digo que ayudar a los demás no cuesta nada. Este es un sitio donde se trabaja muy bien, muy a gusto, los compañeros son maravillosos. Jóvenes y mayores arrimando el hombro son el ejemplo que todos deberíamos seguir en estos tiempos inciertos. Y la desinfección de los espacios públicos es un elemento clave en la lucha contra la COVID-19. Por eso el Ayuntamiento de Aría, en Lanzarote, ha formado a 12 de sus trabajadores para la aplicación de biocidas de uso profesional. Una medida que supondrá un gran ahorro, Alberto Fabricio, para la corporación municipal. Así es, un gran ahorro de 30.000 euros al mes para las arcas del consistorio lanzaroteño. Con esta medida, el Ayuntamiento de Aría se convierte en una de las pocas instituciones de Canarias en obtener este tipo de certificaciones que garantizan su compromiso con la calidad y con el medio ambiente. Esos 12 trabajadores llevarán a cabo las desinfecciones todos los viernes en los edificios y espacios públicos del municipio mediante el método de pulverización. Un curso que ha sido financiado por el consistorio con el objetivo de proteger la seguridad de los ciudadanos y prevenir la contaminación que pudiera generar durante la ejecución de sus actividades. Un ahorro muy considerable porque se hace con recursos propios. Hacerlo con empresas privadas, pues desde luego se nos saldría fuera del presupuesto, y creo que es una medida bastante buena desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud de las personas de este municipio. Y se ha vuelto a repetir el mismo escenario que hemos visto ya repetidamente este verano: botellones ilegales en plena calle. Este fin de semana, más de 40 jóvenes se daban cita en esta fiesta ilegal que organizaron a través de las redes sociales en el Parque de las Mesas, que está en Santa Cruz de Tenerife. La policía local de la capital tinerfeña logró parar ese evento, pero tuvo que elevar distintas multas administrativas después de identificar al grupo de jóvenes y también verificar la documentación de algunos de los vehículos. Se sancionan 21 personas por el incumplimiento del deber de llevar mascarilla y 25 por botellón. Llevaban equipos de música de gran potencia y que algunos de sus conductores y ocupantes han reiterado esta actitud y hemos intervenido con ellos en otras ocasiones.
Y precisamente ese tipo de encuentros nocturnos que no respetan las medidas de seguridad ha sido escenario en Fuerteventura de una detención. La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 35 años por resistencia y desobediencia grave tras empujar a un agente que le había pedido que mantuviera las medidas de seguridad. María Asensio, ¿cómo ocurrieron los hechos? Sí, todo ocurrió pasadas las 2 de la madrugada. Una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba realizando labores de prevención localizó a varios individuos que se encontraban en el exterior de un local de la capital majorera fuera del horario permitido y consumiendo bebidas alcohólicas. Además, no cumplían con las medidas de seguridad e higiene estipuladas por la situación actual de la pandemia del coronavirus. Cuando los agentes les informaron de que debían llevar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social, uno de ellos se negó a identificarse, increpando a uno de los agentes y posteriormente empujándolo. Fue por ello por lo que fue detenido como autor de un presunto delito de resistencia y desobediencia grave. El hombre de 35 años no contaba con antecedentes policiales. Serían propuestos para sanción por incumplimiento del decreto 14/2020. Uno de ellos, un hombre de 35 años de edad, se negó a identificarse, increpando y empujando a uno de los agentes, por lo que fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia grave. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado la inacción del Grupo de Gobierno Municipal ante la situación de emergencia social que vive el municipio por la pandemia. Su portavoz, Pepa Luzardo, ha criticado este lunes que se hayan cerrado los centros del Polvorín, la fábrica de hielo y el pabellón García San Román, que prestaban atención a personas sin hogar. Nosotros no entendemos cómo el alcalde está escondido, ausente, en la 6ª planta del ayuntamiento, si es que está, y no toma medidas, sobre todo desde el punto de vista del ámbito social. Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer y los cuidadores, las personas que están más cerca de estos pacientes, recuerdan que Canarias tiene pocas plazas residenciales para las personas que sufren esta enfermedad. Así es, además es una cita importante. Todos ellos insisten en que las ayudas son necesarias para poder continuar avanzando. Una dolencia que solo en Canarias la padecen 30.000 personas. Fue una de las pioneras en España. Desde 1995, AFATE trata de hacer frente a los inconvenientes derivados de esta enfermedad neurodegenerativa. Cuentan con presencia en Tenerife, La Gomera y El Hierro y recalcan que a día de hoy existen pocas plazas residenciales para personas con Alzheimer. No se está a la media de los ratios en plazas residenciales ni plazas de centro de día. Pero además nosotros hemos descubierto este tipo de unidades que no son tan complejas como un centro de día y que se da asesoramiento a la familia. Una asociación en la que llevan a cabo diversos servicios como el de estimulación o fisioterapia, todo con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus usuarios. En distintos técnicos se va atendiendo a cada una de las personas en esas áreas para establecer su plan de trabajo. Enfermedad que afecta a las personas que la padecen, pero también a sus familiares. Todas las personas y familias que tienen un familiar con Alzheimer nos cambia muchísimo la vida porque ellos son lo primero y todo hay que reordenarlo en función de ellos. Desde AFATE reiteran que es necesario emplear todas las herramientas necesarias para poder continuar avanzando en una enfermedad que en Canarias afecta a 30.000 personas. Y llega a los tribunales el presunto fraude de Islas Airways a cuenta todo de los billetes de residente. Su principal acusado es el empresario y presidente también del Club Deportivo Tenerife. Miguel Concepción ha confesado en el tribunal que triplicó el precio de los billetes para quedarse con el descuento de residente desde el año 2008 hasta 2011. Es una confesión, Miriam Rodríguez, que no es gratuita. Le pueden reducir la pena. Sí, Miguel Concepción ante el juez ha reconocido los hechos, lo que supondría una rebaja de la pena de 4 años iniciales que pidió la Fiscalía a 12 meses. Además, reduciría también la responsabilidad de sus hijas que se han sentado junto a él hoy en este banquillo, que pasarían de ser autoras a cómplices, lo que supondría una petición por parte de la Fiscalía de 6 meses de prisión. Además, también evitarían que pasaran durante estos días por aquí testigos. Ahora la Fiscalía le acusa, por tanto, de un delito de estafa continuada, agravada, le pide 4 millones de euros, cerca de 4 millones de euros de esa estafa que tendría que devolver y además una multa que está por cuantificar. El juicio continúa este miércoles con las pruebas periciales. Entonces, ¿reconoce usted los hechos tal y como constan en el escrito que ha sido leído por el
por el señor letrado de la sala. O sea, mi escrito modificado en el acto de hoy. Sí, sí. Pero no se los he hecho tal y como constan. ¿Quiere declarar algo más al respecto? No, doy la conformidad al Ministerio Fiscal. Más cosas. El Gobierno de Canarias tratará de impulsar los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha reiterado en comisión parlamentaria que el Ejecutivo va a intentar conseguir financiación europea para construir esos trenes, aprovechando los presupuestos europeos para el próximo año. De lo contrario, ha asegurado, esos recursos irían destinados a otras comunidades autónomas u otros países. Franquis también ha querido dejar claro que estos recursos nada tienen que ver con el Fondo de Recuperación de la Unión Europea por la crisis sanitaria, sino que estarían a cargo del mecanismo de financiación de infraestructuras para la movilidad sostenible. Los trenes no es una prioridad para el Gobierno de Canarias, en absoluto. Y nadie me ha oído decir eso, en absoluto. Los trenes es una oportunidad para Canarias. Y si hay dos proyectos importantes que se han trabajado en los últimos años en esta comunidad y tenemos la posibilidad de financiarlo, mi obligación como responsable político de esta comunidad es trabajar coordinadamente con los cabildos, con los dos cabildos, para intentar en el futuro recuperar, obtener ese tipo de recursos. Vamos con más asuntos, porque Canarias establece una medida pionera en toda España para reparar el daño causado por el franquismo y también durante los primeros años de la democracia al colectivo LGTBI. Consiste en una prestación para las personas perseguidas por su orientación o por su identidad sexual. Es para personas nacidas antes de 1966 que carecen de recursos económicos y que tienen una biografía marcada por la discriminación. Con una partida inicial de 200.000 euros se va a repartir en un pago único y tendrá las mismas condiciones que la prestación canaria de inserción, la PSI. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya se ha interesado en el estudio de esta iniciativa. Es una prestación única, no solo en nuestro país, sino en Europa. Creo que Canarias una vez más va a ser avanzadilla dentro de la reparación. Es el reconocimiento público del daño que sufrieron. Tiene una recompensa económica, pero tiene una intención mucho más allá, y es llegar también a quienes hoy no están. Volvemos a los tribunales porque ya ha comenzado el juicio con jurado popular por el asesinato de Llurena López, la joven que murió estrangulada hace 3 años en Telde, en la isla de Gran Canaria. El autor confeso del crimen era pareja sentimental de la fallecida y ella había decidido romper con él. Armitxe Díaz, ¿cómo ha ido esa primera vista? Sí, Ayose Gil reconocía hoy ante el jurado popular haber asesinado a su novia Llurena. Dice que no lo hizo por celos o por venganza, sino en el transcurso de una discusión ordinaria. Ha dicho literalmente, se me fue de las manos. En este caso también asegura que Llurena esgrimió un arma, una navaja, pero lo cierto es que nunca se encontraron huellas en ese arma. Ayose en todo momento ha tratado de exculpar a su amigo, el que está acusado de ayudarle a deshacerse de ese cadáver. Ha quedado demostrado, eso sí, que se encontraron hasta en 3 ocasiones en el día de los hechos. La Fiscalía pide 22 años de prisión, 25 piden las acusaciones por un delito de homicidio, rebajan la pena hasta 15 años por homicidio, en este caso la defensa, y en el caso del encubridor se piden 3 años de cárcel. Que es verdad que la maté, sí, y provoqué la muerte, pero jamás vivió ni controlada, ni que le escuchaba por las conversaciones. Ella siempre yo la gana. Yo desde el momento uno que este señor me dice a mí, José, hice esto, yo le dije, tira para comisaría ya. Él pensó que era de su propiedad matar por sorpresa y sin permitir que la otra persona se defienda. Eso es un asesinato. En esa audiencia provincial de Las Palmas se han juzgado también hoy a 4 hombres por abusar sexualmente de 3 menores, 14 y 15 años, cuando ellos tenían entre 19 y 22. La Fiscalía los acusa de distintos delitos de abusos sexuales continuados, además que van. Silvia Luz estuvo allí. Buenas tardes, Silvia. Entre los 33 y los 4 años y medio de cárcel. Sí, hoy han declarado las 3 víctimas. 2 de ellas pertenecían a un centro de menores. Una de ellas se había fugado durante el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos. Ha explicado que tuvo relaciones sexuales con al menos 2 de los acusados y que no fueron de manera voluntaria, e incluso ha narrado cómo en alguna ocasión la llegada
obligaron a atar y pegar con un látigo. Sin embargo, las otras dos víctimas han explicado que sí que tuvieron relaciones sexuales, pero que fueron del todo consentidas. Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en Chamán, una casa abandonada a la que los jóvenes acudían para consumir bebidas alcohólicas y fumar hachís. Mañana continuará este juicio con la declaración de las autoridades policiales. Cuando usted declaró en el juzgado, dijo también literalmente que en una de las 4 veces que fue allí, lo dijiste que fue 4 veces a esa casa, que en una vio a Sonia haciéndoselo con Kevin a la vista de todos. Es decir, que allí estaba Sonia manteniendo relaciones sexuales con Kevin. Pero porque ella quería... No, sí. Yo no he dicho que ella no quisiera. Lo que he dicho es, le pregunto si usted vio a Kevin manteniendo relaciones sexuales con Sonia a la vista de todos. ¿Es eso correcto? En estado grave se encuentra un varón que tuvo que ser rescatado, como ven, en un barranco de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife. Al parecer se precipitó de manera accidental. Tuvo que intervenir ese helicóptero del GES, policía local y también efectivos del cuerpo de bomberos. Fue trasladado con heridas graves hasta un centro hospitalario. Y en Arrecife la Policía Nacional ha detenido a un hombre, 39 años tiene, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de atentado a los agentes de la autoridad. La madrugada del viernes, la Policía Nacional recibió la llamada de una mujer, alertaba de que 2 hombres la estaban siguiendo por la calle, por lo que había tenido que esconderse en un local de la capital lanzaroteña. Tras localizar a uno de ellos, el detenido sacó un cuchillo que ocultaba en la espalda y trató de enfrentarse a los agentes de la policía. Al final, ese hombre fue desarmado y luego detenido, con lo que todo quedó en un susto. Por las características físicas aportadas por la denunciante, los funcionarios policiales que acudieron al lugar llevaron a cabo una búsqueda por los alrededores hasta localizar a uno de ellos. Mientras estaba siendo identificado por los agentes, el detenido sacó un cuchillo que ocultaba en la espalda y trató de amedrentar a estos, quienes inmediatamente le desarmaron y detuvieron como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Y esto que van a ver ocurría este sábado en Puerto Rico, en la isla de Gran Canaria, alrededor de las 4 de la tarde. El conductor de la moto acuática no solo entró a alta velocidad en la zona de baño, sino que ante las recriminaciones de los usuarios continuó acelerando, poniendo en peligro la seguridad de las personas que estaban alrededor. Posteriormente se reunía con varios jóvenes que se encontraban a bordo de 2 embarcaciones sin mascarilla y sin distancia y comenzaron a activar botes de humo. La Guardia Civil ha interpuesto 46 denuncias administrativas al conductor de la moto acuática y a otros 9 de estos jóvenes por, entre otras cosas, obstrucción, desobediencia y resistencia a la autoridad. Del vehículo, ¿entiendes? Sí. Y hace meses que el paseo de la playa de Alojera, en el municipio gomero de Vallehermoso, está cerrado. El invierno, las olas provocaron que cayese parte del muro y ahora se está reconstruyendo, Ana Ramos, para que la zona vuelva a ser un atractivo turístico. Es una zona habitualmente castigada por el oleaje y el pasado mes de febrero un temporal de mar causó graves daños en el muro, lo que obligó a cerrar este paseo por motivos de seguridad. Tras recibir el visto bueno de Costas, el ayuntamiento pudo declarar de emergencia estas obras para poder rehabilitar y reabrir el paseo de la playa de Alojera, una demanda de los vecinos, pues aunque Alojera es una localidad conocida por ser la principal productora de miel de palma en La Gomera, es cierto que esta playa, su paseo, los apartamentos y el restaurante de la zona forman parte importante de la oferta turística de esta localidad. Ese paseo va a dar soluciones a saneamiento y va a solucionar también las embestidas del mar que estaban ocasionando daños y perjuicios a muchos vecinos en el entorno urbano que hay en esa zona. Por eso es una recuperación importante, es una rehabilitación de este espacio. En la isla del Hierro, la pandemia ha afectado especialmente al campo. Algunos de sus productos, como la piña tropical, han bajado drásticamente su comercialización en los últimos meses. Por eso el Cabildo pidió a los gobiernos canario y estatal unas ayudas, María Fernández, que ya han aprobado.
Unas ayudas directas que superan los 130.000 euros y de las que se beneficiarán unos 115 agricultores de la piña de la isla, sobre todo de aquí, del Valle del Golfo. Para que se hagan una idea, estos agricultores tendrían que tener unos beneficios económicos desde el mes de marzo hasta diciembre de unos 3 millones de euros. Pero la comercialización ha descendido de forma drástica y algunos han tenido que abaratar los productos para poder darles salida. Hemos visto que faltan algunos agricultores y hay que adaptar algunas de las parcelas que han sido subvencionadas, y presentaremos seguramente pues algunas alegaciones a esta subvención que entendemos pues beneficiosa para el sector y que hemos trabajado mucho para conseguirla. Y el Ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura, que ha presentado hoy su agenda cultural y juvenil para el otoño. Más de una veintena de talleres y de cursos, entre los que hay tradición, arte y también mundo digital, y que son totalmente gratis. Es uno de los objetivos que se ha marcado el equipo de gobierno municipal. Desde el pasado jueves, las inscripciones están ya abiertas a través de la web del propio ayuntamiento. Hoy cumplimos con uno de estos objetivos, todas estas actividades culturales que se han programado a través de esta iniciativa de ambas concejalías serán gratuitas para todas las personas que puedan acceder a ellas. Antes de terminar, toca recoger la cosecha del fin de semana en lo deportivo. Armando Vallejo ya está por aquí. Así es, y además con resultados y declaraciones llamativas, Armando. Sí, eso es. Escucharemos al técnico del Tenerife después de esa derrota en el pasado sábado frente al Alcorcón. También veremos los goles del partido 3-3 de Las Palmas frente al Fuenlabrada y escucharemos las palabras del técnico, llamativas algunas de ellas. Frases como esta, por ejemplo: hemos cometido errores groseros, decía el técnico, o esta otra: el fútbol se está convirtiendo en ballet, decía Mel. Después las escuchamos. No, confesarse nunca viene mal, ¿eh? No, no. Enseguida lo vemos, se quedan ustedes ya con la previsión del tiempo, luego el concurso. Recuerden, como siempre, más información en la web y en el Telenoticias 2. Disfruten de la tarde. Hasta mañana, descansen.